Han pasado más de 2 décadas desde que Silent Hill 2 se grabó en la mente de los jugadores como uno de los videojuegos de terror más emblemáticos de la historia. Un viaje perturbador a lo más profundo de la culpa, el dolor y la desesperación que dejó una huella difícil de borrar. Ahora, con el lanzamiento del tan esperado remake, la franquicia regresa con fuerza, buscando cautivar tanto a nuevos jugadores como a los fanáticos veteranos. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial este remake? ¿Logra capturar la esencia del original o se queda corto al intentar modernizar una obra de culto? Hoy vamos a sumergirnos en lo que Silent Hill 2 significa, qué se ha cambiado en esta nueva versión, y por qué su legado sigue tan vigente como siempre. Para comprender la importancia del remake, primero debemos entender por qué Silent Hill 2 se ha ganado un lugar tan especial en la historia de los videojuegos. Lanzado en 2001, el juego no solo se destacó por su atmósfera opresiva, ni por sus elementos de terror psicológico, sino por la mezcla de estos dos y su narrativa compleja y profunda. La historia de James Sunderland, quien viaja al pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su difunta esposa, sumergió a los jugadores en un viaje inquietante donde la culpa, la redención y la desesperación se entrelazan de maneras inesperadas. La genialidad del juego radica en su habilidad para utilizar el entorno y los enemigos, no solo como obstáculos, sino como representaciones físicas de los traumas internos de James. Cada criatura, desde los icónicos maniquís hasta el aterrador Pyramid Head, es una manifestación simbólica de sus miedos y culpas. Este enfoque dio lugar a una experiencia que no solo asustaba, sino que también invitaba a la reflexión. El juego abordaba temas oscuros como la depresión y el dolor por la pérdida, de una manera tan auténtica que se convirtió en una experiencia emocionalmente perturbadora, pero también reveladora. Es precisamente por esto que el remake tenía la ardua tarea de honrar la visión original mientras ofrecía algo fresco y relevante para una audiencia moderna. El listón estaba muy alto, y los desarrolladores sabían que recrear el mundo de Silent Hill con todos sus matices psicológicos sería el reto más grande. Con el lanzamiento del remake, una de las primeras preguntas que surgió fue: ¿qué tan fiel es esta versión al juego original? Afortunadamente, el remake mantiene la estructura central de la historia, permitiendo a los jugadores volver a experimentar la angustia de James en su búsqueda desesperada por respuestas. Sin embargo, no se trata solo de una reproducción exacta del original. El remake incorpora mejoras y cambios que lo hacen sentir fresco y atractivo. Uno de los cambios más notorios es la modernización de los controles y la jugabilidad, lo cual ha sido una de las mayores críticas al original con el paso del tiempo. El remake introduce un esquema de control más fluido, acercándolo a los estándares actuales de los juegos de terror en tercera persona. Además, los puzzles y las interacciones con el entorno han sido revisados para proporcionar una experiencia más intuitiva, sin sacrificar el misterio que caracteriza a la serie. El remake también ha tomado ciertas libertades creativas para expandir algunas escenas y agregar detalles que enriquecen la historia de los personajes secundarios, como en el caso de María y Ángela. Estos cambios, aunque sutiles, ofrecen una nueva perspectiva para los veteranos sin alterar la esencia que hizo del juego una obra tan memorable. El apartado gráfico es sin duda uno de los aspectos más importantes del remake, utilizando tecnologías más avanzadas en iluminación y efectos de partículas. El juego recrea una niebla espesa y la decadencia de Silent Hill de manera magistral. La niebla, que alguna vez fue una solución técnica para cubrir las limitaciones de hardware en la versión original, ahora es un elemento intencionalmente diseñado para amplificar la atmósfera de incertidumbre. Es casi tangible, envolviendo al jugador en un manto de misterio que oculta peligros y secretos por todas partes. Los modelos de los personajes han recibido una actualización significativa, ofreciendo un nivel de detalle que permite captar las emociones en los rostros de los protagonistas de forma mucho más creíble. Cada expresión, cada mirada perdida de James, o el terror reflejado en los ojos de los personajes secundarios, contribuye a la experiencia aún más inmersiva. Asimismo, la actualización del motor gráfico ha permitido una mejora en los efectos de iluminación y sombra, que son fundamentales en un juego donde el manejo de la oscuridad juega un papel clave en la creación de tensión. Los escenarios, desde el abandonado hospital Brookhaven hasta los pasillos del hotel Lakeview, han sido recreados con una fidelidad que mantiene la estética del original, pero con un nivel de realismo que amplifica las sensaciones de terror y aislamiento.
Uno de los elementos que hicieron de Silent Hill 2 un juego tan inolvidable fue su capacidad para sumergir al jugador en un entorno opresivo y perturbador, donde el verdadero terror no provenía tanto de sus sustos repentinos, sino del constante estado de inquietud y desesperación. El remake ha logrado capturar este sentimiento a la perfección, potenciando la atmósfera del juego original con mejoras visuales y auditivas que contribuyen a un terror aún más visceral. La niebla densa y las sombras profundas siguen siendo protagonistas, pero ahora están acompañadas por efectos de sonido mejorados que enriquecen a la experiencia. En lugar de simplemente ver lo que acecha en la oscuridad, los jugadores pueden escuchar sonidos distantes y perturbadores, como susurros, crujidos o el arrastre de cadenas, que hacen que tengas una sensación de peligro constante. La combinación de estos elementos crea una atmósfera donde el miedo es omnipresente y la tensión nunca desaparece. El diseño en los enemigos del remake también juega un papel crucial para la creación del terror psicológico. Las criaturas han sido rediseñadas para aprovechar al máximo las capacidades gráficas actuales, haciendo que cada encuentro sea aún más aterrador. Pyramid Head, por ejemplo, se muestra con un nivel de detalle escalofriante, donde cada movimiento parece cuidadosamente diseñado para transmitir una mezcla de poder y sadismo. La presencia de este icónico antagonista sigue siendo igual de impactante, representando una amenaza constante y el reflejo más oscuro de la psique de James. Pero el terror no solo proviene de lo que ves o escuchas, sino también de lo que el juego te sugiere. Las historias de los personajes secundarios, como Angela, cuya experiencia traumática se explora con mayor profundidad en el remake, y Eddie, cuyas interacciones parecen aún más perturbadoras, mantiene la tradición del juego original de usar el entorno y los personajes para explorar temas oscuros como el abuso, la culpa y el suicidio. Estos elementos hacen que el terror sea más psicológico que físico, obligando al jugador a confrontar verdades incómodas y a reflexionar sobre el sufrimiento de los personajes. Un elemento esencial que siempre ha distinguido a Silent Hill es su banda sonora, y el remake de Silent Hill 2 no es la excepción. Akira Yamaoka, el compositor original, regresa para reimaginar su trabajo, lo cual es un auténtico regalo para los fans. Su enfoque característico combina melodías melancólicas con ruidos perturbadores, creando una banda sonora que no solo acompaña la acción, sino que amplifica las emociones y la sensación de angustia. Los temas musicales del remake conservan la esencia de las composiciones originales, pero con arreglos renovados que permiten que cada pieza destaque más en el contexto actual. Por ejemplo, el icónico tema Of Laura ha sido interpretado con instrumentos y técnicas modernas, añadiendo capas adicionales de emoción y dramatismo instrumental, que no solo evocan a la nostalgia, sino también refuerzan la narrativa del juego. En cuanto a los efectos de sonido, el trabajo realizado es sobresaliente. Cada paso de James sobre la madera crujiente, el eco lejano de un enemigo moviéndose en la niebla, o el chirrido metálico que anuncia la presencia de Pyramid Head, está cuidadosamente diseñado para incrementar la inmersión del jugador. Estos detalles, aunque pequeños, son los que realmente hacen la diferencia al momento de construir un ambiente cargado de tensión, donde cada sonido puede ser la señal de un peligro inminente. Incluso el uso del silencio es magistral. Hay momentos en los que la música se desvanece y solo queda el susurro del viento o el resonar de una gota de agua. Estos instantes de calma aparente son tan inquietantes como los picos de intensidad, manteniendo a los jugadores en un estado de ansiedad constante. Desde su lanzamiento, el remake de Silent Hill 2 ha recibido una respuesta variada, pero en su mayoría es positiva. Los críticos han elogiado el respeto que el remake tiene por la obra original, resaltando cómo logra actualizar el juego sin sacrificar su esencia. La mejora gráfica y el sonido han sido aspectos muy aplaudidos, así como los ligeros ajustes en la narrativa que aportan una nueva capa de profundidad en la historia de James y los personajes que encuentra en su camino. Por otro lado, algunos jugadores han señalado que ciertos cambios en la jugabilidad, aunque necesarios para hacer la experiencia más accesible, han reducido la sensación de vulnerabilidad que caracterizaba al juego original. Los controles más fluidos y la cámara mejorada son bienvenidos, pero algunos puristas sienten que la atmósfera claustrofóbica del original se ha diluido un poco debido a estas mejoras. Además, hubo críticas respecto a la posibilidad de que ciertos elementos clave de la historia hayan sido modificados o reinterpretados de manera que se pudiera alterar la interpretación que los jugadores tenían del juego original. Sin embargo, para muchos estos cambios han sido una oportunidad de redescubrir la historia desde una perspectiva diferente, lo cual ha generado un debate interesante sobre qué tan lejos puede llegar un remake en su intención de modernizar un clásico. El remake de Silent Hill 2 no solo es una actualización gráfica o una reinterpretación moderna de un clásico, sino un viaje emocional renovado que nos invita a volver a las calles neblinosas de un pueblo donde el olor,
y la culpa toman forma física. Para los nuevos jugadores es una oportunidad única de experimentar uno de los mejores exponentes del terror psicológico, con una presentación que está a la altura de los estándares actuales. Y para los veteranos es un reencuentro con una historia que ha dejado huella profunda en la memoria de muchos. El debate sobre lo que debe ser un remake siempre estará presente. ¿Debería ser una réplica fiel al original o atreverse a innovar? Silent Hill 2 parece haber encontrado un balance delicado. Respeta la atmósfera y la narrativa que lo hicieron grande, mientras introduce mejoras que lo hacen sentir relevante en la actualidad. Los ajustes en la jugabilidad, la expansión de ciertos detalles narrativos, la reimaginación de la música y el sonido han logrado revivir el espíritu del juego y al mismo tiempo ofrecer la experiencia fresca. El impacto de este remake va más allá del juego en sí mismo. Ha vuelto a poner a Silent Hill en el centro de la conversación, generando nuevas expectativas sobre el futuro de la franquicia y abriendo la puerta para que más títulos de la serie reciban un tratamiento similar. Es un recordatorio de por qué los juegos de terror no solo son sobre sustos, sino sobre la capacidad de los videojuegos para explorar emociones humanas complejas a través de la interacción y la inmersión. En definitiva, el remake de Silent Hill 2 nos recuerda que el verdadero terror no está en los monstruos que se esconden en la niebla, sino en los demonios que habitan dentro de nosotros. Y al enfrentarlos, tanto en el juego como en la vida, nos vemos obligados a mirar más allá de la oscuridad para encontrar un atisbo de redención. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. ¡Nos vemos!